Mi abuelo no se quejó. Eso fue lo que más me dolió. Lo vi desde el otro extremo de la sala de salidas internacionales del aeropuerto de Madrid-Barajas, sentado en una de esas sillas de plástico gris que parecen diseñadas para que nadie quiera quedarse demasiado tiempo. Tenía el bastón apoyado contra la rodilla, las manos cruzadas sobre el regazo, y miraba el tablero de llegadas con esa quietud que él siempre confundió con paciencia, pero que yo, ya a mis 38 años, aprendí a reconocer como resignación. Lleva así mucho tiempo. Resignado. Desde que mi padre decidió, hace casi una década, que el abuelo Tomás era demasiado para cargarlo. Yo estaba de pie junto a una columna, con mi maleta de mano y mi maletín, esperando a que mi asistente me confirmara el número de puerta. Había llegado al aeropuerto sin avisar a nadie de mi familia. No había razón para hacerlo, en teoría. Tomaba un vuelo de regreso a Ginebra después de 3 días en Madrid por una reunión del Consorcio Europeo de en Infraestructura Hospitalaria que yo presidía desde hacía 2 años. Mi familia vivía en Madrid. Yo llevaba 15 años viviendo fuera. No fue una coincidencia que estuvieran allí. Mi hermano mayor, Eduardo, viajaba a Dubái con su esposa Cristina y mis 2 sobrinas. Un viaje de placer, supuse, aunque Eduardo siempre encontraba la manera de llamarle viaje de negocios con agenda de relax, a cualquier cosa que pagara con la tarjeta corporativa. Lo que no esperaba era ver al abuelo Tomás sentado solo en esas sillas de plástico mientras el resto de la familia avanzaba hacia los mostradores de facturación. Me quedé donde estaba y observé. Vi a mi padre, Aurelio, que le dijo algo al abuelo con una palmada rápida en el hombro, algo del tipo: «Quédate aquí, enseguida volvemos, que la cola es larga y tú con el bastón tardas». Vi al abuelo asentir. Vi a mi padre alejarse sin mirar atrás. Vi a Eduardo, a Cristina, a las niñas, a mi madre, todos arrastrando maletas con ruedas y etiquetas de primera clase, y ninguno se giró. Y entonces vi al abuelo Tomás sacar despacio un caramelo de menta del bolsillo del abrigo, desenvolverlo con sus dedos artríticos, y metérselo en la boca con la calma de alguien que ya ha aprendido que el mundo no espera a los viejos. Me moví antes de que el pensamiento se completara del todo. Me acerqué a él desde un ángulo donde no me vería venir, y cuando estuvo a 3 metros, me detuvo un momento. Él tenía los ojos cerrados. Descansaba. En el aeropuerto más ruidoso de España, ese hombre de 81 años descansaba como si estuviera en su jardín de Salamanca, porque hacía mucho tiempo que había aprendido a construir su paz interior independientemente del entorno. «Abuelo», abrió los ojos. Me miró, y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No con sorpresa, sino con ese tipo de sonrisa tranquila que reservamos para las cosas que confirmamos, pero que en el fondo ya sabíamos. «Javier», dijo. Solo eso, mi nombre. Como si hubiera estado esperándome. Me senté a su lado y estuvimos un momento en silencio. Le pregunté cómo estaba, cómo había dormido, si el viaje desde Salamanca había sido largo. Me respondió con calma, sin dramatismo, sin mencionar que lo habían dejado sentado como a una maleta de exceso de equipaje. Ese era el abuelo Tomás. 81 años, cuerpo cansado, dignidad intacta. Le dije que tenía que facturar, que mi vuelo salía en 2 horas, pero que antes quería tomar un café con él. Me miró con atención. «¿Cuándo vuelves a España?», preguntó. Le dije que no sabía con certeza. «¿Trabajas mucho?», preguntó. Le dije que sí. Asintió, como si eso fuera suficiente. Para él siempre lo fue. No le dije lo que estaba pensando. No le dije que llevaba años construyendo algo que nadie en mi familia sabía exactamente qué era. No le dije que el nombre que firmaba en los acuerdos de financiación de los 6 hospitales más grandes del sur de Europa era el mío. No le dije que la reunión de la que venía era una en la que yo tenía poder de veto sobre contratos que movían 140 millones de euros. No era el momento. Nunca había buscado ese momento. Mi familia sabía que yo trabajaba en Ginebra en algo de consultora. Eso era lo que yo les había dicho la primera vez, hace 15 años, cuando me fui con una beca de investigación y una oferta de trabajo que me pareció demasiado grande para presumir en voz alta. Luego la vida siguió. El trabajo creció. Y yo nunca encontré ni la necesidad ni el deseo de actualizarles. Ellos tampoco preguntaron demasiado. Eduardo era el exitoso de la familia.
el abogado con despacho en el barrio de Salamanca, el que llevaba al abuelo al aeropuerto cuando le venía bien y lo dejaba sentado cuando no. Tomamos el café. El abuelo pidió uno solo y se lo bebió despacio. Me contó que el jardín de su casa estaba precioso este año, que los rosales habían florecido antes de lo normal, que su vecina Encarnación le había regalado semillas de tomates de su pueblo. Le escuché. Le pregunté por sus amigos del bar, por el médico de cabecera, por si seguía yendo a misa los domingos. Conversamos como lo que éramos, dos personas que se quieren con la naturalidad de los que no necesitan demostrar nada. Fue cuando me levanté para ir a facturar cuando llegó Eduardo. Lo vi desde lejos, caminando de vuelta hacia nosotros con el ceño fruncido, probablemente porque alguien le había dicho que el mostrador para su vuelo estaba en la otra terminal. Entonces me vio a mí y se detuvo. Tardó un segundo. Luego siguió caminando, pero el ritmo había cambiado. Javier, ¡qué sorpresa! No lo dijo con alegría. Lo dijo con esa inflexión que tienen las personas cuando descubren que han sido observadas sin saberlo. Eduardo. Le tendí la mano. La estrechó. ¿Qué haces aquí? Vuelo a Ginebra. Silencio. Detrás de él apareció mi madre, Carmen, con esa expresión suya de «a ver qué está pasando aquí». Luego mi padre, Aurelio, con cara de pocos amigos, como siempre cuando algo escapa a su control. «Podrías haber avisado», dijo mi madre, con esa culpa a medias que ella siempre repartía entre los demás. «No lo sabía con suficiente antelación», dije, que era mentira y no lo era al mismo tiempo. Había sabido el viaje con semanas de antelación. Simplemente no había sentido ninguna obligación de comunicarlo. Mi padre miró al abuelo, luego a mí, y dijo algo sobre que teníamos que ir a buscar a Cristina y las niñas, que el vuelo no esperaba. Le dije que sí, que yo también tenía que facturar. Me ni más, despedí del abuelo. Le di un abrazo largo. Él me apretó el hombro con su mano de dedos torcidos y me dijo al oído, muy bajo: «Estoy orgulloso de ti, Javier. Siempre lo he estado». No sé si lo dijo porque sabía cosas que yo creía que no sabía, o simplemente porque así era él. Pero me quedé con esas palabras durante todo el vuelo. Lo que no sabía en ese momento era que el universo tiene una manera particular de apretar todos los nudos al mismo tiempo. 3 semanas después de ese encuentro, en 1900, Barajas, el consorcio europeo del que yo era presidente ejecutivo, inició una auditoría de todos los contratos de construcción hospitalaria adjudicados en los últimos 5 años en España. Era una auditoría estándar, parte del protocolo de cumplimiento normativo que la Comisión Europea había exigido a todas las instituciones receptoras de fondos del programa Next Generation EU. Yo no la había iniciado por ningún motivo personal. La había iniciado porque era mi obligación legal hacerlo, porque había firmado un compromiso de gobernanza ante el Parlamento Europeo, y porque si no lo hacía, el consorcio podía perder la acreditación. El equipo de auditoría, formado por auditores externos contratados por una firma suiza independiente, comenzó a revisar los contratos. Yo no participé en el proceso de revisión directa. Me aseguré de ello. Era una cuestión de integridad. Si alguno de los contratos afectados tenía vínculos con personas que yo conocía, yo no podía ser juez. La primera señal llegó a Vicente a través de mi directora de cumplimiento, Elena Vargas, una mujer de 45 años con la precisión quirúrgica de una persona que ha pasado 20 años encontrando lo que no debería encontrar. Me llamó un martes por la mañana con su voz de siempre, la que no sube ni baja de tono sin importar lo que diga. «Javier, tenemos una observación preliminar en el contrato de suministros de equipamiento médico del Hospital Regional de Castilla. El adjudicatario es una empresa constituida hace 3 años llamada Medequip Iberia. La titularidad es opaca. Hay una sociedad holding en Malta. La auditoría va a pedir los documentos de constitución y el historial de contratación pública. Dije que siguieran el protocolo. No hice ninguna búsqueda adicional. No pedí nombres. Elena me los dio de todas formas, 2 días después, porque ese era su trabajo. El apoderado de la sociedad holding maltesa es un tal Eduardo Montero García, abogado, con despacho en Madrid. No dije nada durante 4 segundos. Elena esperó. «Continúen con el protocolo», dije. «¿Quieres que te mantenga informado paso a paso?» «Solo de las conclusiones formales. El proceso tiene que ser independiente». Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi oficina en Ginebra, con el lago quieto abajo y los Alpes al fondo, y pensé en mi hermano sentado en un despacho en Madrid,
sin saber que el mundo estaba girando en una dirección que él no había anticipado. No sentí satisfacción. Sentí algo parecido al cansancio. El informe de auditoría preliminar llegó 6 semanas después. Medequip Iberia había ganado un contrato de suministro de 15 millones de euros para equipamiento de diagnóstico por imagen, mediante un proceso de licitación en el que 2 de los otros 3 ofertantes habían presentado documentación técnica, con errores que los descalificaban automáticamente. Los auditores identificaron que esos errores eran idénticos en estructura y formato, lo que sugería que habían sido introducidos de manera coordinada. No era prueba suficiente para una imputación penal, pero sí para la cancelación del contrato por incumplimiento de los principios de competencia leal que exigía el reglamento europeo. El contrato fue cancelado mediante decisión del Consejo Directivo del Consorcio. Yo me abstuve en la votación por potencial conflicto de interés y lo hice constar en acta. La resolución fue unánime entre los 8 miembros restantes. Medequip Iberia tenía hasta ese momento 2 pagos pendientes por un total de 4,5 millones de euros. Con la cancelación del contrato, esos pagos quedaron suspendidos y sometidos a revisión. Adicionalmente, la empresa quedó inscrita en el Registro Europeo de Entidades bajo supervisión reforzada, lo que la inhabilitaba de facto para participar en cualquier licitación pública europea durante un periodo mínimo de 3 años. No llamé a mi hermano. No lo avisé. No era mi función hacerlo. Eduardo me llamó a mí. Era sábado por la mañana. Yo estaba en mi apartamento, leyendo. El teléfono vibró y vi su nombre en pantalla. Dudé, contesté. ¿Javier? Su voz tenía una textura diferente. No era la voz del hermano mayor que siempre me habló con esa leve condescendencia de quien cree que su experiencia supera a la tuya. Era la voz de alguien que acaba de entender que ha estado sentado en el lado equivocado de la mesa. Eduardo, necesito que me expliques qué está pasando. No sé a qué te refieres. Sí sabes. Pausa. El contrato de Medequip. La cancelación. Tú presides ese consorcio. Me abstuve en esa votación. Está en acta. Javier, eso es... Paró. Lo oí respirar. ¿Cuánto tiempo llevas presidiendo ese consorcio? 2 años. ¿Y antes? Director de operaciones, 4 años. Antes de eso, subdirector de financiación. Silencio largo. ¿Por qué nunca dijiste nada? No respondí de inmediato. Pensé en cómo formular lo que quería decir sin que sonara a acusación, porque no era una acusación. Era simplemente la verdad. Nunca me... preguntasteis, dije al fin. Javier... No es un reproche, Eduardo. Nadie preguntó. Papá siempre asumió que yo estaba en algo de consultora, y yo no vi ninguna razón para corregirlo. Era cómodo para todos. ¿Cómodo? Su voz subió. Cómodo mientras yo pensaba que eras... Se cortó. ¿Qué? ¿El hermano pequeño que no había cuajado? ¿El que se fue porque no supo quedarse? Lo dije sin dureza. Era una observación, no una acusación. No te culpo, Eduardo, yo lo permití. El contrato fue cancelado porque no cumplía los estándares de competencia limpia. Eso es todo lo que puedo decirte. Si quieres detalles sobre el proceso, habla con los auditores o con los abogados del consorcio. 4,5 millones, Javier. Lo sé. ¿Y la inhabilitación? También. Silencio. Luego, ¿lo hiciste por lo del abuelo? Me tomó por sorpresa la pregunta. No porque fuera descabellada, sino porque mostraba que Eduardo había estado pensando en ello, que había conectado puntos, que en 1900 algún lugar de su mente existía la conciencia de que aquella mañana en el aeropuerto no había sido su mejor momento. No, dije. Y era verdad. Lo hice porque era mi obligación legal. Nada más. ¿Y si yo no hubiera estado implicado? ¿Habrías encontrado la manera de avisarme? Me abstuve en la votación. Eso fue todo lo que pude hacer. Es una respuesta de político. Es una respuesta de presidente de consorcio. Otro silencio. Papá está furioso, dijo. Dice que lo hiciste para fastidiarnos. Papá puede pensar lo que quiera. Javier. Eduardo. Escúchame con atención.
Bajé la voz, no por suavidad, sino porque lo que iba a decir era importante y quería que lo escuchara bien. Yo no te hice esto. Tú construiste esto durante años con decisiones que tomaste tú solo. Yo solo soy parte de la estructura que evalúa esas decisiones. No tengo ningún interés personal en tu fracaso. Pero tampoco voy a usar mi posición para protegerte cuando eso significaría traicionar un mandato que acepté públicamente. No respondió. Si quieres hablar como hermanos, puedo hacer eso. Pero no como hermanos donde uno encubre al otro. Colgó. Llamó mi padre 2 días después. La conversación fue más corta y más ruidosa. Aurelio Montero tenía 72 años, y la convicción inamovible de que los hijos existen para preservar la imagen familiar, no para cuestionarla. Me dijo cosas que decidí no guardar en la memoria. Cuando terminó de hablar, le dije con calma que entendía su perspectiva, que lo quería, y que no iba a cambiar mis decisiones profesionales por razones familiares. Él colgó antes que yo. Mi madre me escribió por WhatsApp. Un mensaje largo, de esos que se escriben llorando, lleno de «no entiendo cómo has podido» y «después de todo lo que hemos hecho por ti» y «el abuelo está muy afectado». Guardé el mensaje sin responder. Luego, pasada 1 hora, le escribí «Mamá, te quiero. Cuando quieras hablar como madre e hijo, llámame». No hubo respuesta esa noche. El abuelo Tomás me llamó el jueves siguiente. Era de noche en Salamanca, lo que significaba que había esperado a que todo el mundo estuviera dormido. Javier, abuelo, me han contado cosas. Ya imaginaba. ¿Son ciertas? Depende de qué te hayan contado. Se tomó su tiempo. Que eres una persona importante en Europa, que tienes más poder del que nadie en esta familia imaginó, y que ese poder tuvo algo que ver con los problemas de Eduardo. La segunda parte es más complicada que la primera, dije. El poder no es mío en sentido personal, es de la institución que dirijo, y lo que pasó con Eduardo fue el resultado de un proceso que no controlé yo directamente. ¿Pero sabías que podía pasar? Silencio. Cuando me informaron de que su nombre aparecía en los documentos, supe que había posibilidad de que el proceso lo afectara. Sí. Y no le avisaste. No era mi función avisarle. Si lo hubiera hecho, habría comprometido la integridad del proceso. El abuelo guardó silencio un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Tu padre era así también cuando era joven, muy rígido con las reglas. No supe qué responder a eso. No te digo que estés equivocado, continuó. Te digo que el mundo que estás manejando allá arriba y la familia que tienes aquí abajo son dos cosas muy diferentes, y que a veces la rigidez que funciona en uno destroza lo que queda en el otro. Lo sé, abuelo. ¿Y aún así? Aún así. Pausa. Bien, dijo. Solo eso. No hubo reconciliación esa noche. No. Hubo resolución. Mi madre tardó 3 semanas en llamarme. Mi padre tardó 2 meses. Eduardo me escribió un mensaje a los 40 días. 3 líneas, sin disculpa explícita, pero con algo que se parecía al reconocimiento. Le respondí con otras 3 líneas. Quedamos en hablar cuando yo volviera a Madrid. Aún no he vuelto. Medequip Iberia cerró sus operaciones 6 meses después de la cancelación del contrato. Los abogados de Eduardo renegociaron la deuda con los acreedores. Según lo que supe de forma indirecta, Eduardo perdió una parte significativa del capital que había invertido en la estructura. No perdió el despacho, no perdió la casa, no perdió el matrimonio. Perdió el proyecto y perdió algo que probablemente no sabía que tenía, la certeza de que el mundo le correspondía. Yo seguí en Ginebra. Seguí firmando contratos, presidiendo reuniones, representando al consorcio ante instituciones europeas. Seguí sin presumir de nada ante nadie que no necesitara saberlo. Lo que cambió fue una conversación que tuve con Marta Losada, una joven española de 26 años, que había llegado al consorcio como becaria de investigación y que tenía esa combinación específica de inteligencia y miedo que yo reconocía porque la había tenido yo a su edad. La sorprendí una tarde en la sala de impresoras, revisando por 4ª vez un informe que ya estaba bien, y le pregunté qué estaba buscando. Me dijo, con honestidad desarmante,
que buscaba el error que alguien más importante que ella pudiera usar para descartarla. Me senté en la silla de al lado y le dije que ese era el peor uso que podía hacerle a su talento. Le dije que el miedo al descarte era legítimo, pero que no podía volverse el motor de nada, porque un motor que funciona a base de miedo solo te lleva a donde los demás quieren que vayas. Le conté, sin detalles dramáticos, que yo había pasado muchos años sin que nadie en mi entorno más cercano supiera exactamente qué hacía o cuánto valía lo que hacía, y que eso no me había protegido de nada, pero me había enseñado algo útil, que el valor real no necesita audiencia para existir. Marta me escuchó con esa atención concentrada que tienen los jóvenes cuando sienten que alguien les está hablando en serio. Luego me preguntó cómo había llegado yo hasta donde estaba. Le dije la verdad, trabajando, equivocándome, corrigiendo y nunca confundiendo el reconocimiento de los demás con la medida de mi propio valor. Esa tarde, después de que ella se fuera, me quedé un momento en la sala vacía. Por la ventana se veían las luces del lago encendiéndose una a una en el crepúsculo. Pensé en el abuelo Tomás en sus sillas de plástico grises, desenvolviéndose un caramelo de menta con sus dedos artríticos, construyendo su paz en el lugar más ruidoso del mundo. Pensé que él había sido mi primera lección sobre lo que significa tener valor, sin necesitar que nadie lo confirme. No lo llamé esa noche. Le escribí un mensaje corto. Abuelo, ¿cómo están los rosales? Me respondió a los offs 10 minutos con una foto. Estaban preciosos.